Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos en una emisión más de Gilberto Brenis Live. Espero que estén muy bien y pues ya llegamos al viernes, ya casi fin de semana, así que estaremos platicando de un par de temas que espero resulten de su interés. Primero estaremos hablando sobre las valoraciones con un angiólogo, las valoraciones de angiología. ¿Cuándo debe uno de tomar la decisión de acudir con un angiólogo para ver qué es lo que está sucediendo con la circulación de nuestro cuerpo? Estaremos hablando de ello y también en el segundo bloque estaremos platicando sobre la dependencia emocional. Así que son los temas que tenemos para cerrar esta semana. Ojalá que sean de su interés y también que se manifiesten a través de las redes sociales que están apareciendo en este momento en pantalla. Y bueno, iniciamos el programa. Me da mucho gusto saludar a mi querido Guillermo Vázquez Pacheco. Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás, Memo? Hola, ¿qué tal, Gilberto? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación y aquí estamos a tus órdenes. Todo muy bien, ¿tú cómo estás? Afortunadamente muy bien, con el gusto de verte, desearte un feliz 2025, que sea un año de mucho trabajo y muchas cosas buenas para ti y para tu familia. Espero que así sea de verdad. Igualmente, sí, aquí súper emocionados con el año nuevo. Oye, pues fíjate que me llama mucho la atención. Tú sabes esa gran anécdota que tengo con tu papá, que lo invité en alguna ocasión al programa en Televisa para que hablara de las anginas, pensando que los angiólogos pues veían el tema de las anginas y él me dijo de manera muy decente, no, es que lo que un angiólogo ve es la circulación. Y fíjate que creo que los latinos, por característica particular, tenemos muchos problemas de circulación, ¿verdad? Sí, fíjate que los latinos es una de las razas de las cuales tenemos, mm, fíjate que al ser, yo creo que ser la gran mayoría de países en desarrollo, es que tenemos este tipo de genética y este tipo de trabajos que nos hacen padecer enfermedades de la circulación. No es la única raza, también hay otras razas, todo depende del tipo de enfermedad, porque bueno, como cualquier otra especialidad médica, la angiología tiene una gran gama, un gran abanico de enfermedades, de patologías que hay que estudiar y que hay que tratar. Oye, y fíjate que algo que me llama mucho la atención cuando hablamos de angiología y si ponemos, por ejemplo, que a mí me sucedió para buscar imágenes, para ilustrar esta entrevista, normalmente se concentra en las piernas, ¿no? Como que si tienes algún problema en la circulación se va a ver reflejado automáticamente en las piernas. ¿Por qué es esto? Mira, no necesariamente. La verdad es que los problemas de circulación suceden en cualquier parte del cuerpo. El asunto es que la gran mayoría de los pacientes con problemas de circulación tienen problemas venosos, que es lo más común, eh, y se manifiestan en las piernas y o algunos como diabéticos, como fumadores y demás, tienen problemas arteriales y se manifiestan en las piernas. Son dos cosas diferentes. Los problemas venosos suceden por estar mucho tiempo de pie, por una genética que nos predisponga, como hemos platicado antes, a una insuficiencia venosa y simple y sencillamente, como las venas no tienen esta bomba de presión que es el corazón que les está impulsando la sangre, sino que más bien funcionan con una propia bomba que serían las pantorrillas. Cuando no hacemos ejercicio, cuando hay pacientes obesos, cuando el tipo de trabajo es estar mucho tiempo de pie, mucho tiempo sentado, pues obviamente que la sangre se va a congestionar en las partes más bajas del cuerpo. ¿Cuáles son estas? Obviamente las piernas, las pantorrillas y los tobillos. En el caso opuesto, que es el de las arterias, es porque las partes más pequeñas de las arterias, es decir, mientras más arriba del cuerpo sea, las arterias tienen un calibre un poquito más grueso, pues ya cuando vamos a las piernas o a los pies o incluso hasta a las manos, a los dedos de las manos, los calibres van disminuyendo. Entonces, cuando tenemos problemas de aterosclerosis, es mucho más frecuente que afecten a las arterias de tamaño pequeño o que afecten a todo el sistema circulatorio, pero en la que se vean más manifestaciones sean precisamente en aquellas de tamaño de calibre pequeño. Oye, ¿en qué momento, Memo, debo de tomar la decisión de decir, creo que necesito visitar a un angiólogo? Mira, como te comentaba, hay diferentes tipos de patologías de enfermedades en mi especialidad.
Ahorita vamos a tratar de resumirlas. Primero, empezando con las más comunes, obviamente, y es en las enfermedades de las piernas, ¿no? Enfermedad de las piernas no quiere decir rodilla, tobillo, articulaciones, sino más bien insuficiencia venosa, insuficiencia arterial. Insuficiencia venosa es, por ejemplo, cuando aquel paciente, ya comenté las características anteriormente, empieza a tener problemas de pesadez, cansancio, hinchazón, cambios de coloración hacia oscurito, le llamamos nosotros dermatitis ocre, ¿sí? Este color ocre o color café claro que empieza a manchar los tobillos y que posteriormente se pudiera llegar a convertir en una úlcera que puede llegar a sangrar o no, es momento de acudir al angiólogo. Es más, desde antes, desde que empieza la hinchazón, la pesadez, el cansancio y sobre todo, si estamos notando que tenemos dilataciones varicosas, esto es, las venitas o las venotas se empiezan a notar en las piernas e empiezan a dar también problemas de dolor. En cuanto a los problemas de circulación arteriales, es el opuesto. Las piernas, en vez de ponerse hinchadas, empiezan a disminuir, empiezan a perder masa muscular, empiezan a ponerse frías, empiezan a ponerse pálidas. Los pacientes empiezan a tener problemas en caminar distancias largas o inclusive empiezan a tener dolor cuando están recostados. Y esto es al revés de las venas, en las arterias. La gravedad ayuda a que llegue la sangre hasta abajo, pero cuando están en posición horizontal, pues prácticamente la gravedad se mantiene igual en el resto del cuerpo. Entonces aquí empiezan a doler las pantorrillas, incluso algunos los muslos o incluso los glúteos, empiezan a adormecerse y a doler cuando hay distancias largas. También hay otras patologías como por ejemplo los aneurismas, que son dilataciones como bolitas, como chipotes que le pueden salir a las arterias y a las venas. Eh, los brazos también se pueden llegar a poner hinchados o se pueden poner con faltos de circulación, pálidos y fríos. Empiezan a hormiguear, que aunque no es un síntoma típico de los problemas de circulación, sí puede llegar a presentarse por problemas de circulación, problemas de también de vértigo o problemas de incluso de infartos, de embolias y las famosas trombosis. Eso también es alarma como para salir prácticamente corriendo a ver al angiólogo. Y normalmente cuando acudimos con un angiólogo para una valoración, ¿en qué consiste? ¿Qué tipo de estudios se hacen? ¿Qué tan invasivos pueden resultar? Mira, todo va a depender cuál sea el origen de la enfermedad que estés tratando, ¿no? Pero, por ejemplo, si es un problema venoso, lo que regularmente hacemos es el interrogatorio para preguntar todo lo que ya platicamos en el principio de la entrevista. Número dos es la exploración física, donde nos vamos a dar cuenta qué tan dañadas están las extremidades de nuestro paciente. Y al final de la historia se pudiera llegar a hacer un ultrasonido Doppler, ¿sí? La mayoría de los angiólogos tenemos ya un ultrasonido Doppler en nuestro consultorio para poder realizar en el momento de la consulta un diagnóstico un poquito más profundo. No es invasivo, es un ultrasonido común y corriente, solo que el apellido Doppler lo da una característica del software del ultrasonido que nos ayuda a ver flujos, ¿sí? En donde podemos también darnos cuenta de que si no hay flujo, por ejemplo, es que puede haber una trombosis. Si se trata, por el contrario, de un problema arterial, es los mismos pasos y en la exploración física decidimos si basta con hacerle un ultrasonido Doppler, ahora sería arterial, en donde vamos a ver las capas de aterosclerosis que tenemos en las arterias o la falta de flujo que tenemos en las arterias o ya nos necesitamos ir a un estudio de extensión. Esto sería una angiotomografía o una angiografía que puede ser diagnóstica o al mismo tiempo diagnóstica y terapéutica. ¿A qué se refiere esto? Hacer un diagnóstico por angiografía y en el mismo momento hacer un cateterismo para una angioplastía con colocación de stent o lo que requiera nuestro paciente.
Fíjate que en muchas ocasiones, cuando hablamos a lo mejor de los dentistas, tenemos que visitar al dentista mínimo una vez al año, ¿no? En el caso de las mujeres, el ginecólogo una vez también al año mínimo, en fin, todo este tipo de citas médicas que debemos de considerar. ¿Tú sugerirías que también vayamos a ver al angiólogo de manera frecuente, o sea, una vez al año, por ejemplo, o algo similar? Sí, fíjate que sí, aunque no es como tal una visita al dentista, recordemos que las visitas al médico general hay que hacerlas por lo menos una vez al año, una vez cada 6 meses. Los angiólogos es como visitar después de determinada edad, si tenemos determinadas características, visitar al angiólogo. Es decir, una vez al año, una vez cada 6 meses, porque muchos de mis pacientes, por ejemplo, vienen porque su hermano, su papá, su abuelo fallecieron de tal o cual causa angiológica, sobre todo lo más común son las trombosis o las tromboembolias que pueden ser pulmonares o de cualquier otro sitio de la economía vascular, y vienen, literal, doctores que vengo porque estoy muy asustado y vengo a que me haga un diagnóstico o a que me diga si está todo en orden y nos vemos en 6 meses. Entonces, sí es recomendable visitar al angiólogo, aunque uno se sienta, entre comillas, sano, o por otro lado, porque ya tenemos el antecedente familiar y algo por ahí nos está sonando que como que ya necesitamos visitar al angiólogo. Algo que me gusta es que tú formas parte de esta red de Access Salud, que en un momento dado para todas las personas que nos están viendo en Estados Unidos, en Canadá, pues cuando vienen a visitar, en este caso tú estás en Puebla, si vienen a Puebla a visitar a sus familias, a pasar, en este caso, el Año Nuevo o siguen por aquí, pues es también importante el que sepan que a través de Access Salud pueden acceder a tus servicios, ¿no? Y al menos tener la tranquilidad de que pues está todo bien y en orden antes de regresar a sus países de origen. Y esto realmente hasta donde tengo entendido, pues no es un proceso muy largo, así de que tengas que esperarte una semana o cuestiones así para poder regresar, ¿no? Sino dependiendo de lo que aparezca en esta cita, ¿no? A lo mejor sí es necesario algo, ¿no? Sí, fíjate que precisamente esto salió porque tenemos muchos pacientes que vienen de Estados Unidos a pasar fiestas, a pasar vacaciones, porque aquí está su familia, y aprovechan a venir al angiólogo. Incluso muchos de ellos aprovechan y vienen, por así decirlo, cada 6 meses. Entonces, en la primera cita se hacen la valoración, se decide que el paciente tiene que operarse. Entonces, en la siguiente cita, que es dentro de 6 meses, vienen literal ya de lleno a operarse. Sabemos que tenemos una gran comunidad de mexicanos y de otros países viviendo en Estados Unidos. Por ejemplo, los poblanos son mucho de irse a vivir a Nueva York y vienen seguido. Tengo muchos pacientes así. Es por eso que se decidió tomar parte de esta alianza y dependiendo de lo que se trate, pues no, no es un proceso largo ni mucho menos, ¿no? Muchos de ellos incluso se les establece el tratamiento médico sin requerir tratamiento quirúrgico y se van, se lo compran y se lo llevan a Estados Unidos porque sabemos que la diferencia de sistemas de salud es muy grande, muy, muy grande. Por supuesto. Oye, pues la verdad es que eso es importante. Y también considerar que si llega a haber algún tipo de problema, y eso te lo digo porque lo viví en primera persona, cuando nos subimos a un avión, puede haber ahí algún problema, si es que tenemos algún trombo, no se puede, a mí me pasó justamente con un trombo que pues estaba como por ahí de abajo de la pantorrilla y después del viaje estaba ya como por el muslo, ¿no? Que fue ahí donde me tuvieron que intervenir, pero sí es importante que se sepa que los viajes en avión pueden realizar este tipo de casos, ¿no? Sí, claro, sí, todo es por el cambio de presiones que manejan los aviones al aterrizar, al despegar, y obviamente también la presión que manejan. Recordemos que las cabinas van presurizadas y precisamente en medicina hay muchos nombres muy chistosos y uno de estos nombres se llama síndrome del viajero de clase turista, así se llama. Y es precisamente porque además, sobre todo en viajes largos, además de los cambios de presiones del avión, solemos pasar mucho tiempo en espacios reducidos sin movernos. Entonces generamos
coágulos, se pueden generar coágulos. Es una de las causas también de visita al angiólogo. Claro, pues ahí está la información para todas las personas que nos están viendo. Si quisieran contactarte, tener un poco más de información, consultarte, ¿cómo pueden acceder a ti? Con todo gusto, mira, las personas que viven aquí en Puebla ya tienen la mayoría de mis datos por entrevistas previas, pero bueno, los datos con la alianza aquí están apareciendo y con todo placer estamos a sus órdenes. Guillermo, siempre es un gusto verte y platicar contigo. Te deseo lo mejor para este 2025 y te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias. Igualmente, Gilberto, un abrazo grande para ti, para todo el auditorio y aquí esperamos a todos los pacientes. Muchas gracias. Vamos a hacer una breve pausa. En unos segundos estaré platicando con Ibabel Barroso. Estaremos hablando sobre la dependencia emocional.